Y para dar comienzo a esta sesión sobre energía, tenemos con nosotros a Marcos Rincón, técnico en infraestructuras hidráulicas en Molecor, y vamos a mantener un diálogo con Marcos para enmarcar este tema y después veremos un análisis detallado en las siguientes ponencias. Muy buenos días, Marcos, bienvenido a Nuevo Regadio Forum. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Un gusto tenerte aquí con nosotros y poder charlar distendidamente contigo. Bueno, mucha parte de nuestra audiencia te conoce seguro por tu actividad profesional, pero también por las veces que nos has acompañado en distintos eventos. Pero para los que aún no están al tanto, ¿podrías resumirnos brevemente tu actividad profesional hasta llegar a este puesto tan relevante en Molecor? Sí, bueno, yo soy ingeniero técnico agrícola e ingeniero agrónomo. Llevo los últimos 20 años ligado al mundo del agua. Empecé mi andadura o mi contacto con el mundo del agua en Seiasa, en la zona norte, donde estuve 13 años y llegando a ser su director técnico los últimos 4 años. Y bueno, en estos últimos 6-7 años he estado en Molecor, dando asesoramiento a nuestros clientes a nivel de redacción de proyectos y asistencia técnica en la ejecución de las obras, tanto en España como en el resto de países, como habéis visto en el vídeo, viajando por el mundo, intentando aportar lo poco o mucho que he aprendido en estos últimos 20 años. Perfecto, Marcos. Me gusta que combines un poco esas dos visiones, un poco desde la parte de empresa pública, sociedad estatal, como es Seiasa, esos 12 años que te dan una visión de ese desarrollo de grandes proyectos, grandes planes de inversión, etcétera. Y desde 2015, pues esa experiencia en Molecor, que ha coincidido también, creo yo, con una época de gran crecimiento de la compañía, luego lo analizaremos, pero bueno, como decía, creo que esas dos visiones van a ser muy enriquecedoras para este diálogo. Si te parece, Marcos, vamos a empezar por el principio. La energía es fundamental para el regadío. ¿Por qué? Bueno, en fin, en los últimos 20 años en España se han modernizado cerca de 2 millones de hectáreas. Es una burrada. Hemos pasado de ser un país eminentemente, y hablo de la agricultura más extensiva, con distribución por agua por gravedad, a ser casi punta de lanza en la distribución del agua presurizada. Pero unido a esta gran evolución del riego en España, va unido un marco energético muy complicado. Desde la existencia de las tarifas especiales de riego hace muchos años al marco actual en el que estamos, ha habido, y de hecho existen actuaciones que se han acometido en estos 20 años que incluso se tambalean, ¿no? O incluso se puede llegar a cuestionar su uso desde el punto de vista de rendimientos económicos para los regantes. Con lo cual, la eficiencia energética ahora mismo, me atrevo a decir, ya no solo desde el punto de vista medioambiental, que tiene también su repercusión en el desarrollo sostenible y en la economía circular, etcétera, etcétera, sino simplemente por el puro mantenimiento del sector primario de este país y de los rendimientos económicos que obtienen los regantes, que son los que al final han de mantener este sistema agrícola de este sector primario. Fundamental controlar esos costes energéticos que se producen en la distribución del agua de riego, ya sea a través de una impulsión, obviamente, con una dependencia mayor de un consumo eléctrico, y en el puro transporte, en las distribuciones de gravedad, para lograr la mayor eficiencia posible en el agua transportada. Marcos, sabemos que el coste energético es un porcentaje elevado en esa estructura que deben soportar los regantes cuando producen, y evidentemente estamos viviendo una coyuntura complicada, pues con una espiral inflacionaria que afecta a toda la economía, pero especialmente a la energía.
¿Cómo percibís en vuestro contacto diario con clientes de todo tipo este difícil momento que estamos pasando en este sentido? ¿Cómo está afectando a la actividad de los regantes? Bueno, pues hace poco conviví con muchos de ellos en el Congreso Nacional de Comunidades de Regantes y bueno, pues nos transmiten su preocupación, su gran preocupación porque al final el precio de los productos en origen, de sus productos que cultivan y que tienen que sacar al mercado, no se ven incrementados dada la repercusión del coste energético en su producción. Y se ven ahogados, claro, se ven ahogados dado que esos precios no suben y todos sus inputs sí que suben, limitados además también por el uso de determinados productos fitosanitarios que nos hacen menos competitivos con productos que se están importando. Más focalizados en el tema energético, el tema está claro. Cualquier inversión nueva que se haga en modernización de regadío, en transformación de regadío o incluso en su distribución en parcela, tiene que pasar por la optimización de esos costes energéticos, por la sujeción o contención en la medida de lo posible de esos costes energéticos que hagan que esos rendimientos económicos o esos márgenes económicos tras la venta de sus productos les permita seguir subsistiendo en este sector. Bueno, ahí es donde entramos los fabricantes, ya no solo de tuberías, de absolutamente todos los materiales que participan en este proceso del riego, pues en intentar priorizar estas preocupaciones en nuestros productos, implementando medidas, mejorando en la medida de lo posible los productos que les podemos ofrecer para intentar seguir siendo competitivos en el mercado. Marcos, como decía antes, tú acumulas ya una amplia experiencia que podríamos cifrar en unas 2 décadas. Durante este tiempo, el regadío español ha cambiado sensiblemente. El porcentaje de hectáreas regadas de una forma eficiente, sin duda, se ha multiplicado. En estos procesos de modernización, ¿cuáles crees que han sido los principales avances en la tecnología de eficiencia energética, bajo tu punto de vista? Me gustaría que primero analizáramos el pasado un poco, lo que nos ha llevado hasta aquí, y si te parece después analizamos los planes que tenemos ahora sobre la mesa y dónde tú crees que deberían incidir de cara al futuro. Bueno, pues desde que se empezó este proceso tan energético desde el punto de vista de ilusión de tanto de los regantes como de las administraciones de modernización de regadíos en el país, allá en el año 99 o el 2000, 2001 y demás, bueno, pues como comentaba antes, el marco energético ha cambiado tanto que tenemos que saber cómo se empezó en los años 2000 y saber dónde estamos ahora. En los años 2000, cuando se empezaron a diseñar las primeras grandes modernizaciones, aunque todos pensábamos que la energía iba a seguir una tendencia ascendente, el coste de la energía, nadie iba a sospechar que iba a llegar a los límites a los que estamos ahora, con lo cual, bueno, aunque se contemplaba siempre el aprovechamiento de desniveles naturales y la realización y ejecución de balsas de acumulación en puntos elevados, bueno, pues también se tenía en cuenta mucho los costes de inversión, obviamente, en función del periodo de amortización. Ahora la situación ha cambiado completamente. Ahora hay que priorizar reducir esos costes de explotaciones frente a los costes de inversión. Entiendo que en el estudio de alternativas, en todos los estudios de alternativas que se hagan en cualquier proyecto de modernización y transformación en regadío, se tiene que hacer una ponderación de los costes de inversión y los costes de explotación, priorizando reducir los costes de explotación y priorizando la eficiencia energética. ¿Qué medidas se han tomado durante estos años en estas grandes obras y qué medidas están adoptando los regantes? Bueno, pues algunas son paliativas, dado que pues ya tienen hecha la gran obra de modernización y todo pasa por la reducción de consumo de los equipos electromecánicos, haciendo un correcto mantenimiento,
bueno, pues la regulación de las estaciones de bombeo en función de la curva resistente, agrupando riegos en horas más baratas, en periodo tarifario T6, sistemas dotando a las obras de sistemas de telecontrol y telegestión que agrupen los consumos, bueno, pues en digitalización en aquellos puntos de la red donde podamos obtener un mayor conocimiento de nuestra red hidráulica para, en función de ese conocimiento, poder actuar, bueno, pues, no sé, transductores de presión, lectores de presión en las colas de los ramales, reducir las dotaciones por riego en función de la evapotranspiración. Bueno, son medidas más paliativas que de origen, pero que también ayudan y que no se pueden menospreciar a reducir esos costes energéticos. Y desde luego, en todas las actuaciones que están pendientes por venir, que todos sabemos que son muchas, pues desde luego en ese estudio de alternativas priorizar la eficiencia energética en la distribución del agua, aprovechando más que nunca los desniveles naturales, la ejecución de balsas de acumulación que nos permita bombear en horas más baratas y acumular el agua en estos embalses de acumulación y regulación para luego distribuirla por gravedad en horas más caras. Y desde luego el uso de materiales que impliquen una necesidad menor de energía para el transporte del agua. Y ahí es donde Molecor entra y es protagonista con su tubería de prefabricado, desde luego. Marcos, vamos a, si te parece, a incidir un poco en esos planes. Ayer teníamos con nosotros a Cristina Clemente, subdirectora general de Regadíos, y en una completísima ponencia nos detallaba estos instrumentos que se están lanzando ahora mismo, entre los que destaca el plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en el regadío. Recuerdo algunos datos de esta inversión, que va a ser la mayor realizada en nuestro país en las últimas décadas. Hablamos de 563 millones de euros. Con la contribución de las comunidades de regantes serían unos 700, y se prevén actuaciones en 90 comunidades de regantes con las que se modernizarán 100.000 hectáreas de regadío. Además de este plan, tenemos también dos PERTES, que son el PERTE del sector agroalimentario, que tiene 410 millones para modernizar regadíos, y el PERTE de digitalización del ciclo del agua, que son otros 200 millones. Bueno, toda esta música evidentemente nos suena muy bien a todos. Aquí sí que me gustaría, estamos hablando de energía, Marcos, pero me gustaría conocer tu opinión general de estos instrumentos, de cómo crees que se van a desarrollar, si crees que vamos a ser capaces de ejecutar todas estas inversiones, y de cómo crees que pueden cambiar el regadío español si llegan a buen fin. Bueno, pues en cuanto a si vamos a ser capaces, más nos vale a todos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo, y cuando hablo de todos, hablo de si los regantes y las administraciones están consiguiendo traer ese dinero y poner ese dinero y jugarse, como vulgarmente se dice, sus cuartos, pues todos los demás actores de esta gran película tenemos que estar a la altura. Hablo de ingenierías, hablo de constructoras, hablo de fabricantes y proveedores, hablo de, bueno, pues, de administraciones que también participan en la ejecución de esas obras, concediendo bueno, pues conexión a una línea eléctrica, permiso para cruzar una autovía, porque los tiempos van a jugar en contra de la ejecución de todas estas obras. Es un panorama muy ilusionante, desde luego, y creo que es muy necesario para seguir poniendo al sector primario español, a la agricultura de regadío de España a la vanguardia mundial en cuanto a la modernización de sus regadíos. Y desde luego creo que también es muy necesario, dado el cambio climático y
bueno, que algunos lo negaremos más que otros, pero creo que la situación algo pasa, ¿no? O sea, unos lo justifican de una manera, otros de otra, pero está claro que algo pasa y creemos que todas estas actuaciones también contribuirán a mejorar o a ralentizar ese cambio climático que se está viviendo, intentando reducir los costes energéticos, intentando reducir el consumo de agua, mejorando la eficiencia en esa distribución del agua de riego, consiguiendo además el objetivo que yo creo que no debemos perder de vista, que es producción, producción y producción. En fin, vivimos en un mundo global, ya no nos podemos ceñir solo a España o a Castilla y León o a Andalucía y necesitamos producir porque nos lo están demandando en todo el mundo. Además, me consta que los agricultores quieren producir y quieren dar lo mejor de sí mismos para producir y por eso invierten en estas grandes obras de modernización. Con lo cual, es un panorama muy ilusionante en el que, bueno, pues nos debemos esforzar todos y trabajar muy duro para sacarlo adelante. Bueno, pues como en su día se sacó el Plan Nacional de Regadíos y el Plan de Choque en los años 2004, 2005, 2006, bueno, pues con algunos problemas, pero obviamente esos problemas bueno, pues son intrínsecos a estos volúmenes tan grandes de obra a ejecutar y que bueno, son hasta dentro de un punto normales. Obviamente, ahora contamos con una mayor experiencia y esperemos que nos sirva para no cometer pues algunos errores que sin duda se cometieron en los periodos anteriores. Hablo del 2004, 2005, 2006, con aquel Plan Nacional de Riegos tan ambicioso y con el plan de choque de la sequía que hubo por aquellos años. Así es, Marcos. Desde luego, esas lecciones aprendidas de actividades y de estrategias que quizás no llegaron a buen término, creo que desde el principio pues, se deben tener en cuenta para poder desplegar este inmenso catálogo de recursos del que nos has hablado. Vamos a, una vez analizado el sector en términos generales, vamos a centrarnos un poco en la actividad de Molecor, una empresa pues, bien conocida, como fabricante de tecnología, tuberías, accesorios, con importante actividad en España, pero también a nivel global y una empresa en crecimiento en los últimos años. Marcos, otra vez te voy a pedir, dibújanos un poco ese panorama de la situación actual de Molecor en junio de 2022. Bueno, pues Molecor, para que os hagáis una idea y por recordaros un poco y ubicar a Molecor en el tiempo, se creó en el año 2006 como una ingeniería para desarrollar la tecnología que luego iba a fabricar la tubería que se está fabricando ahora. Se creó en el 2006 hasta que en el 2009 empezó a fabricar tubería con una fabricación para que os hagáis una idea, de 2.700 toneladas en producto orientado. Bueno, para este año 2022 el objetivo es de 30.000 toneladas. O sea que el crecimiento desde el 2009 al 2022, el año actual, ha sido completamente exponencial. La facturación, os podéis hacer una idea, también ha sido completamente exponencial, con un objetivo de presupuesto de este año para el 2022, y lo tengo que mirar porque las cifras me asustan un poco, de 230 millones de euros. Es verdad que Molecor está creciendo a la vez que se están haciendo grandes obras de modernización y transformación de regadío en este país. De tal manera que, para que os hagáis una idea, la facturación de la tubería de producto orientado de Molecor, incluso otros productos que también comercializa Molecor a raíz de su compra del grupo Adecua, del mundo del regadío supone el 60% de la facturación de Molecor. Con lo cual, os podéis hacer una idea de
de la preocupación o del seguimiento que hace Molecor respecto a las inversiones tan grandes que se esperan en los próximos años. De hecho, Molecor se está preparando bueno, pues para estas inversiones, para estar preparado para lo que venga, para que en un momento determinado, si las administraciones deciden acudir a Molecor y contar con la tubería de PVC orientado, bueno, pues que Molecor tenga capacidad suficiente para suministrar tubería en estas grandes actuaciones. Por eso ya Molecor cuenta con cinco plantas aquí en España, 2 dedicadas a la fabricación del PVC orientado, una en Madrid, en Loeches, y otra en Antequera, en Málaga. Por lo cual, bueno, este es el dibujo de Molecor, de lo que es a día de hoy, en el 2022, Molecor, una empresa con capital completamente español y preocupado por el mercado español, aunque también preocupado por la internacionalización de sus productos, como no puede ser de otra manera. Porque, en fin, el mundo es así, no nos podemos cerrar las fronteras y Molecor está presente en infinidad de países a lo largo y ancho de este mundo. La semana pasada, porque os hagáis una idea, estuve en Omán, tenemos fábrica en Sudáfrica, en Paraguay, en Malasia, estamos presentes en numerosísimos mercados, llevando marca España, llevando la tubería de Molecor, de PVC orientado, de la cual somos líderes mundiales por todo el mundo. Pues sí, sin duda, Marcos, hablamos siempre de ese liderazgo, de que el regadío español es referencia, porque históricamente pues, hemos tenido que hacer más con menos y eso nos ha llevado, yo creo, a implementar tecnologías, soluciones, conocimiento y, bueno, pues empresas como Molecor son ejemplo de ese liderazgo mundial y, bueno, desde luego, pues es, yo creo que un orgullo, ¿no? para todo el sector que vuestros productos y vuestro conocimiento sirva para desarrollar regadío, como has dicho, en países ignotos a nuestra geografía. Hablabas de vuestra apuesta por el PVC orientado. Me gustaría que nos explicaras, bueno, ¿por qué esta apuesta? ¿Qué ventajas tiene el producto? Y también que nos hablaras un poco de la sostenibilidad, porque ha sido siempre un eje estratégico de Molecor. Evidentemente vuestros productos contribuyen a la sostenibilidad del regadío, pero para vosotros también en la fabricación es imprescindible, digamos, tener en cuenta esta cuestión. Cuéntanos un poco estas dos vertientes. Bueno, pues el PVC orientado, ¿por qué el PVC orientado? Pues porque a día de hoy es el material más eficiente para el transporte de agua a presión, ni más ni menos. Al final, dado el proceso de fabricación de la tubería que consigue esa orientación, por eso de ahí lo de PVC orientado, esa orientación molecular que le confiere al material esas propiedades tan buenas respecto al PVC gris, al PVC convencional, pues hace que esa tubería se esté imponiendo y este material se esté imponiendo en las grandes obras de modernización. ¿Y por qué se está imponiendo? Bueno, pues que gracias a ese proceso de orientación, insisto, conseguimos fabricar una tubería con un espesor de pared menor. Al disminuir el espesor de pared, estamos consiguiendo una sección hidráulica mayor. ¿Qué repercusión tiene esto? Bueno, pues en comparación con otras tuberías plásticas con mismo diámetro nominal, mismo diámetro exterior, somos capaces de transportar el mismo caudal a una menor velocidad. Al transportar el mismo caudal a una menor velocidad, estamos reduciendo la pérdida de carga. Al reducir la pérdida de carga, estamos reduciendo la energía demandada para transportar ese mismo caudal. Y estamos posibilitando que el regante transporte el mismo caudal que con otras tuberías, pero con una potencia y un consumo de energía menor. Y esa es una de las principales virtudes, una de las principales propiedades por las que, insisto, el PVC orientado se está imponiendo en estas grandes obras de modernización. Unido también a que, pues claro, tú puedes dar una eficiencia energética muy buena en una tubería,
pero que la tubería se esté rompiendo continuamente o que la tubería dure 2 años. Obviamente, la fiabilidad del material es excelente y la durabilidad es tal que Molecor ha decidido dotar o conceder a sus clientes una garantía de 50 años en el material, para que confíen en el material y confíen que no solo es un material eficiente en el transporte del agua y tiene unas propiedades mecánicas como la resistencia al impacto y demás, que ya hemos hablado en otras ocasiones, sino una durabilidad y una fiabilidad excelentes en las que pueden confiar. Y por eso el PVC orientado. Y por eso el PVC orientado se está imponiendo no solo en España. Estamos compitiendo, y no solo en el regadío, estamos compitiendo para el transporte de agua potable en países complicados donde el agua potable llega a unos costes muy grandes y los países están confiando en este material. Con lo cual, bueno, pues con más razón para confiar en este material para el transporte de agua de río. Vale. Marcos, hemos repasado bueno, pues la situación general del sector, haciendo especial énfasis en el ámbito de la eficiencia energética. Hemos conocido también la situación de Molecor y esa apuesta por el PVC orientado. Me gustaría acabar este diálogo dándote un poco la oportunidad de lucir vuestros mejores proyectos, vuestros mayores casos de éxito. Me gustaría que nos hablaras para acabar, pues, bueno, de esos proyectos que habéis finalizado, de los que estáis especialmente orgullosos o alguno de los que estáis ejecutando ahora mismo y está dando buenos resultados. Bueno, pues a mí me gusta mucho hablar de la transformación en regadío de la zona de Payuelos, en León. Es una zona emblemática, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, porque estamos hablando de una zona transformada de 70.000 hectáreas. Allí hemos participado en 4 sectores, tenemos uno ahora mismo en ejecución. Bueno, pues tenemos infinidad de obras en España. Recuerdo ahora la transformación del río Valdavia también en Palencia. Bueno, pues el vídeo con el que hemos abierto fuera de España no es una obra de regadío, es verdad, pero es nuestra primera obra con diámetro 1000 y bueno, es una obra emblemática porque estamos diciendo a nuestros clientes que ya tienen el diámetro 1000 a su disposición de este material tan excelente para reducir esos consumos energéticos. Y de hecho, en breve intentaremos presentaros también algún caso de éxito con nuestra tubería 1200 que en breve va a estar disponible también en el mercado. Yo creo que a la finalización del verano estará a disponibilidad el diámetro 1200. Y intentaremos que lo más rápidamente posible tengamos ya alguna referencia para que nuestros clientes confíen en esos diámetros. Pues bueno, siempre que se saca una nueva referencia, un nuevo diámetro, hay un poco de desconfianza a ser el primero a utilizarlo, pero bueno, es verdad que estamos muy contentos de la evolución de la gama de diámetros. No hemos tenido apenas problemas en ningún diámetro cada vez que hemos optado por sacar una nueva gama y confiamos en que nuestros clientes depositen su confianza en nosotros para ese diámetro 1000 y para ese diámetro 1200, que ya casi es una realidad. Pues Marcos, muchas gracias por acompañarnos hoy en este arranque de la sesión de energía de Nuevo Regadío Forum. Ha sido un gusto repasar contigo la actualidad, la situación del sector y también los grandes logros en los últimos años de Molecor y esa posición reforzada como líderes del sector.